Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, mañana comparece Alex Saab ante la Corte Federal del Sur de la Florida para hablar de Maduro y sus dineros. 5 muertos en masacre en Betania, Antioquia, 3 eran venezolanos. La rama judicial y expresidentes de las altas cortes condenan la pretendida reforma a la justicia. Entre recibimientos de jefe de Estado y rechiflas espontáneas, transcurre el último año del gobierno Duque. El hombre con antecedentes delictivos capturado por el asesinato del teniente Vallejo en los cerros de Bogotá llegó fracturado y baleado por los policías ante el juez. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica Duván Zapata se convierte en el primer jugador colombiano que alcanza 100 goles en la Serie A del fútbol italiano. También fueron importantes David Ospina en el triunfo de Napoli sobre Torino y Juan Guillermo Cuadrado en la victoria de Juventus sobre la Roma. Después de 5 meses volvió a jugar un partido oficial James Rodríguez, pero su equipo Al Rayyan cayó goleado 3-0. Y en la Liga Colombiana seguimos registrando empates en los clásicos tradicionales. ¡No son vacunas! Aquí está, esta es la imagen del día, los argumentos de un grupo ultra religioso en contra de las vacunas y la misma negación de la pandemia, a la que consideran una fabricación del poder para convertirnos a todos en zombies. Los argumentos que atentan contra el objetivo nacional de conseguir la inmunidad mediante las vacunas son de los mismos autores de la masiva conversión al homosexualismo que tendría como propósito el acuerdo de paz. Como ostentan carácter religioso, los grupos antivacunas no tienen que sustentar sus argumentos, pues se aprovechan de la fe de sus seguidores. El daño que hacen puede ser castigado. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Mientras Maduro reaccionó en Caracas haciendo arrestar a 6 ciudadanos de Estados Unidos, en la Florida avanza el proceso para iniciar el juicio contra el colombiano Alex Saab como presunto testaferro del presidente venezolano, Carlos Cárdenas. Mónica, en una plaza abierta en Caracas apareció la esposa de Saab para leer una carta que él alcanzó a entregarle y para insistir en que nunca hablará. En este avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó extraditado el barranquillero Alex Saab, señalado de ser testaferro de Maduro. Saab fue recibido en el aeropuerto de Miami por la DEA, que lo llevó hacia las 9:30 de la noche a un sitio no revelado en donde permanecerá hasta mañana lunes, cuando será escuchado por la Corte del Distrito Sur de la Florida. ¡A la resistencia! Esta tarde, en la Plaza Bolívar de Caracas, Camila Fabri, esposa actual de Alex Saab y quien se suponía que recibía protección del gobierno Putin en Rusia, leyó una carta que su marido alcanzó a entregarle minutos antes de su extradición. Declaro que estoy en pleno uso de mi razón, que no soy suicida, por si acaso me asesinan y dicen que me suicidé, algo que nunca haría. Amo a mi esposa Camila y a mis hijos. La modelo italiana con quien Saab contrajo matrimonio en años recientes después de separarse de su esposa barranquillera Cintia Certain, con la que también tuvo 2 hijos, frente a una multitud de chavistas y a plena luz del día, dio declaraciones después de leer la misiva de Saab. Pero lo que más le molesta a Estados Unidos, lo que más le molesta es que mi esposo Alex Saab jamás se doblegará. Las imágenes revelan la protección oficial de que goza la familia de Saab en Venezuela. Pero otra historia vive el empresario colombo venezolano. Desde julio de 2019, la Corte del Distrito Sur de la Florida ha acusado a Alex Saab y a su socio, el también colombiano Álvaro Pulido, alias el Alemán, de robar 350 millones de dólares de las arcas públicas venezolanas que el gobierno de Hugo Chávez, cuyo canciller era Nicolás Maduro, les había adjudicado en contratos comerciales para construir viviendas para familias pobres de ese país con materiales importados que nunca llegaron a su destino. Según el indictment, Saab y Pulido sobornaron a altos funcionarios del gobierno, al Servicio Integrado de Administración Aduanera, al CADIVI, entidad administradora de divisas, y a varios bancos para que les aprobaran los pagos y para lavar sus cuentas millonarias. Alias el Alemán, junto con sus co-conspiradores, hicieron pagos a funcionarios del gobierno para asegurar su asistencia en la aprobación de facturas.
La acusación del Departamento de Justicia describe las reuniones que tuvo Alex Saab con directivos de la Administración Aduanera y Tributaria venezolana en un hotel de Caracas y en Estados Unidos para acordar con estos el monto de los sobornos. Alrededor del 5 de marzo de 2014 y el 9 de marzo de 2014, los conspiradores se reunieron en Miami, Florida. El informe detalla las transacciones en dólares de Saab y de su socio Pulido desde una cuenta en Panamá hacia otra en la Florida, del dinero que habrían recibido del gobierno chavista. Entre el 12 de marzo de 2012 y el 1 de diciembre de 2014, Alex Naim Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas hicieron que se realizaran transferencias electrónicas por un total de aproximadamente $350.041.500. Todas esas transacciones que fueron incautadas en el año 2018 por la justicia estadounidense hacen parte del expediente que señala a Alex Saab como el principal testaferro de Nicolás Maduro, quien tendría participación directa en esos y otros dineros. Otra masacre se presentó en Antioquia, esta vez en el municipio de Betania. 6 personas que se encontraban en una vivienda fueron baleadas por hombres de civil. 4 de ellos eran venezolanos. Una masacre ocurrió hoy en el municipio de Betania, Antioquia, en que murieron 5 personas, entre estas 3 de nacionalidad venezolana. La masacre se presentó en la madrugada de hoy, cuando hombres armados llegaron a la finca bogotana, en la vereda La Sucia, a tan solo 5 minutos del casco urbano. Al parecer se utilizan granadas, una de ellas explotó, la otra no, y causa la muerte de ellos que se encontraban adentro de una vivienda. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quien suministre información sobre los responsables del crimen. Los defensores de derechos humanos han dicho que en Antioquia se presenta una avanzada paramilitar que deja a su paso homicidios, masacres, amenazas y desplazamiento sin que hayan acciones contundentes de las fuerzas del Estado en contra de los grupos narcoparamilitares que están copando la región. Están tratando de apoderarse de todos los territorios del suroeste de Antioquia. Las bandas locales o bandas criminales locales están tratando de impedir su avance, pero se está dando esa expansión. En su cuenta de Twitter, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, condenó esta nueva masacre y cuestionó que no se está implementando el acuerdo de paz. En el punto sobre el desmantelamiento del fenómeno paramilitar en Colombia. En Betania ya habían sido asesinadas 10 personas que se dedicaban a recolectar café el año pasado. La investigación judicial no ha dado resultado. Tal vez por el apremio de sus últimos meses en la Casa de Nariño, el presidente Duque ha acelerado la frecuencia de sus viajes. Mañana irá de visita oficial a Brasil. Juan Fernando Barona. Mónica, mientras el presidente es recibido con honores de jefe de Estado por los gobiernos y organizaciones internacionales, en las calles su gobierno es abucheado. Como ha sido habitual en estas semanas, el presidente Duque viajará mañana al exterior. El mandatario irá en visita oficial a Brasil para reunirse con su par, el ultraderechista Jair Bolsonaro, con quien tiene planteada una agenda de trabajo en temas de comercio, agricultura, medio ambiente y salud. Hemos organizado una agenda con el objetivo de aprovechar más el relacionamiento de negocios, de inversión, de turismo, de exportaciones con ese mercado. A pesar de que es conocido públicamente el rechazo de Bolsonaro a los asuntos de medio ambiente y a la problemática de cambio climático, en particular en la Amazonía, en donde pretende desarrollar agroindustrias, Duque, según su agenda, intentará acordar una estrategia colombo-brasilera para ser presentada en la cumbre G26 de cambio climático. Estaremos en una reunión con el presidente Bolsonaro revisando los temas que nos competen de toda la región amazónica para preparar Glasgow, que ya será en pocas semanas. En sus viajes internacionales, el presidente colombiano ha resaltado con frecuencia los ejes de medio ambiente y protección a los migrantes como banderas de su gobierno. Según se escucha en círculos diplomáticos de alto perfil, a Duque le interesaría ser nombrado en la dirección de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, de la ONU, o en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Colombia atiende la peor crisis migratoria que golpea al planeta. En ambos asuntos, el gobierno presidido por Duque ha sido muy insistente. En primer lugar, en cuanto a la formalización de la situación de los migrantes venezolanos en el país y en la creación del Estatuto de Protección para ellos. Precisamente la semana pasada, entregó el primer permiso de protección temporal a un oriundo de Venezuela. Usted es la primera persona que recibe en este país la tarjeta del Estatuto de Protección Temporal. Aunque a nivel nacional, las organizaciones medioambientales han cuestionado el bajo compromiso de la administración en esta materia, Duque también ha buscado ser reconocido como líder en estos temas. Somos testigos
de los mayores efectos del cambio climático. El pasado viernes el mandatario asistió en Valledupar a la inauguración del Festival Vallenato, pero cuando intentó hablar ante una plaza abierta y repleta de gente ansiosa de escuchar a sus ídolos, fue recibido con gritos de rechazo. Saludo a todo el pueblo vallenato. Aunque no se ha confirmado públicamente, el jefe de Estado tiene planeados otros viajes al exterior antes de las elecciones para Congreso de marzo del año entrante. Expresidentes de altas cortes, sindicalistas de la justicia, así como las organizaciones de jueces y magistrados consideran que la reforma judicial subrepticia que tramita el Congreso es inmoral, inoportuna, violenta, inconveniente, innecesaria y más. Eduardo López Juque. Mónica, ni técnica, ni política, ni jurídicamente consideran que pueda traer algún beneficio, pero en cambio sí plantean que puede encarnar ventajas para acceder a cargos en la justicia a beneficiarios aún desconocidos. Es una vergüenza para el país. Sigue creciendo el escándalo que ha provocado el proyecto de reforma a la justicia, que aprobó en primer debate la Comisión Primera de la Cámara, no solo porque rebaja los requisitos para ser fiscal, procurador, defensor del pueblo y registrador, sino sobre todo porque pretende que estos funcionarios y el Contralor General no puedan ser investigados ni juzgados por la Corte Suprema, sino por la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara. Quitarle la función de investigación y juzgamiento a la Corte de altos jerarcas del Estado y dejándola en manos de la Comisión no de acusaciones sino de absoluciones de la Cámara es mandar a la impunidad muchas conductas de funcionarios de alto nivel de cuello blanco. ¿Por qué tanto afán de tener un fuero? Esos organismos como la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General, es inaceptable que se propongan reformas constitucionales para que los requisitos de quienes lleguen allí no sean los suficientes. Los dirigentes sindicales consideraron inexplicable que los congresistas no se preocupen por el interés general y legislen para intereses particulares. Es un irrespeto, entre otras, para el usuario de la justicia. Y se violenta el sistema de pesos y contrapesos. Se concentra más poder en el Ejecutivo, por lo cual se está violentando la estructura de la constitución política, el equilibrio de las ramas del poder público. Dos expresidentes de altas cortes también se opusieron a la ampliación del fuero para los jefes de los organismos de control. Lo que hay que procurar es un cambio de actitudes, es un cambio en el ser humano. La corrupción está avasallando por completo a la ética. Es una sustitución de la Constitución, pero además se trata de una reforma completamente innecesaria, inconveniente, inoportuna, improvisada, que solamente conducirá a la mayor impunidad y a que desempeñen los altos cargos personas no suficientemente preparadas. El debate por la reforma no cederá. Yo te elijo y también te juzgo. Porque existe la creencia de que esta favorece a personas con nombre propio. Detalles de las reuniones del ejército y los paramilitares para negociar el secuestro y asesinato de civiles para fingir golpes a la guerrilla fueron expuestos en la JEP por el escolta del hoy precandidato presidencial contra la paz, coronel en uso de retiro deshonroso, Pluvio Hernán Mejía. Un soldado profesional del ejército que fue escolta del coronel en retiro del ejército Pluvio Hernán Mejía, condenado a 14 años de cárcel por concierto para delinquir, debido a sus nexos con los paramilitares que participaban con sus hombres en las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, declaró ante la JEP que fue testigo directo de la cercanía del alto oficial con el paramilitar Jorge 40, de las operaciones conjuntas que ordenaba realizar con esta banda ilegal y de sus órdenes de presentarse con muertos y no con heridos o detenidos. El soldado profesional escolta de Mejía, hoy libre por haberse acogido a la JEP y quien aspira a ser presidente de la República, afirmó ante la Jurisdicción Especial que estuvo junto con su superior en una reunión en la finca Zamba de Palo, en el Cesar, a mediados del año 2000 con varios jefes de los paramilitares. Como reuniones donde Jorge 40 y el coronel Mejía tuvo con los paramilitares. ¿Por qué recuerda usted también los detalles de la reunión, el lugar en el que fue, las personas que estuvieron? Porque yo estuve ahí en la escolta del coronel. También narró que el coronel Mejía les dijo a él y a otros subalternos en 2003 que fueran a un determinado sitio para recoger a 18 paramilitares capturados. Pero señaló que cuando llegaron al lugar encontraron otra realidad. Cuando nosotros llegamos allá, nosotros pensábamos que nos iban a entregar a nosotros. Cuando nos dicen, no, esta es una operación en conjunta con los paramilitares
Lo que el declarante llamó operación conjunta con los paramilitares era en realidad un enfrentamiento de los militares apoyados en los paramilitares en contra de un grupo guerrillero, en lo que denominaron como la reconquista de Villa Germana. Recuperar la zona, sacar la guerrilla de ahí y dejar posesionado a las autodefensas en la zona. El escolta dijo, de otra parte, que el primer falso positivo en que incurrió fue ordenado por el mayor retirado José Ruiz Maecha, un hombre de inteligencia del batallón La Popa, que era subalterno de Mejía. Se refería, según detalló enseguida, al asesinato que tuvo que cometer de un guerrillero del ELN, que había sido capturado y estaba herido. Era su vida contra la del alzado en armas, según explicó. Cumplí el orden, el que no cumpliera, se moría. Mejía ha negado su responsabilidad en los asesinatos de civiles desarmados y de guerrilleros capturados y ha dicho que los falsos positivos son montajes de la izquierda. De nada sirvieron los polígrafos a los que por exigencia de la DEA son sometidos mínimo 2 veces por año los agentes de la policía antinarcóticos. Un narco conocía cada detalle de la inteligencia en su contra por cuenta de un capitán. Enrique Tapias. Mónica, el capitán Juan Pablo Mosquera admitió que durante 2 meses le entregó información a un narcotraficante, tal como la DEA ya lo había documentado con base en los mensajes de su celular. El capitán de la policía, Juan Pablo Mosquera Oviedo, quien hacía parte de la unidad de investigaciones especiales de la policía antinarcóticos, coordinada directamente por la DEA en Colombia, se declaró culpable el pasado miércoles ante el Tribunal del Distrito Sur de la Florida por sus nexos con narcotraficantes y obstrucción a las autoridades estadounidenses. Según la investigación, el oficial de la policía empezó a tener contacto con el narcotraficante Carlos Dávila Bonilla, acusado de distribuir cocaína en Italia y Alemania, con el fin de venderle información sobre un narcotraficante que estaba en la mira de sus compañeros de la DEA. El 30 de agosto de 2018, Mosquera se reunió con Dávila Bonilla en Palmira, Colombia. En la reunión, Dávila Bonilla comunicó información proporcionada por Mosquera a través de mensajes de texto a una fuente confidencial de la DEA sobre Patrick Ligebeck, un objetivo de una investigación en curso de la DEA y un fugitivo de los Estados Unidos. Según el agente de la DEA Robert Lukens, el capitán Mosquera llevaba 1 año trabajando en la unidad de investigaciones especiales, lo que le permitía tener acceso a información reservada de varios narcotraficantes. Mosquera está familiarizado con el sistema de justicia penal y el proceso federal del gran jurado. Mosquera podía ver que el caso penal de la persona objetivo 1 sería el sujeto de un procedimiento federal del gran jurado. El oficial de la policía colombiana fue grabado por un informante de la DEA que se hizo pasar como un narcotraficante y que mantenía al tanto a las autoridades estadounidenses sobre las actuaciones de Mosquera. El texto de los mensajes incluían, entre otras cosas, inteligencia de la DEA sobre Patrick Ligebeck, alias y ubicaciones de vigilancia de la DEA para Patrick Ligebeck. El capitán Juan Pablo Mosquera Oviedo habría conocido al narcotraficante Patrick Ligebeck durante la incautación de 49 kilos de cocaína en un velero que salía de Colombia hacia los Estados Unidos el 15 de marzo de 2018. El capturado como presunto autor del asesinato del teniente Vallejo en Bogotá la semana pasada tenía una lista de antecedentes y estaba en el lugar de los hechos, pero fue tal la tortura a la que fue sometido que la policía no pudo negarla y un juez se vio forzado a declararla ilegal. Víctor Ballestas. Mónica, según el reporte que ha dado la familia, le partieron una pierna con el peso de 3 policías, se desmayó, lo despertaron a golpes y luego le dieron tiros en las piernas y en la cabeza. Y en ese estado pretendían que un juez lo asegurara enviándolo a la cárcel. Sebastián Medina Jaimes, de 21 años, es el hombre señalado de asesinar de un disparo en el rostro al subteniente de la policía Juan Pablo Vallejo el pasado viernes 8 de octubre en los cerros orientales de Bogotá. Según el reporte oficial, el investigador y sus 3 acompañantes, entre ellos un fiscal, fueron atacados mientras indagaban sobre el asesinato de un joven días atrás en ese mismo lugar. Por esta agresión, propinada por un miembro de la SIJIN, un juez declaró ilegal la captura de Medina y lo dejó en libertad. Sin embargo, no habría sido la única. Él tiene 7 tiros, 2 en la pierna derecha, 3 en la pierna izquierda, 1 en el brazo izquierdo hacia atrás. Tiene como tal partida su rodilla, desde la rodilla de la pierna izquierda hasta el pie, está totalmente partido los huesos y su cara tiene una fractura en la nariz. Los uniformados, al menos 3 que lo encontraron
encontraron supuestamente escondido cerca al lugar de los hechos, herido, le tomaron esta fotografía donde aún se le ve consciente. Entre los tres se le subieron a la pierna y fue cuando se la rompieron. Le decían: mataste a mi amigo, piro. Las agresiones habrían seguido hasta dejarlo inconsciente, incluso con varios disparos a quemarropa. Después de eso, sí procedieron a bajarlo de la montaña hasta la avenida Circunvalar. Lo torturaron, él se desmayó, lo despertaban a puños, cuenta que sufrió casi una hora ese lapso y ya lo último que recuerda fue el disparo en la cabeza. Para la familia, más allá de la discusión sobre si fue él o no el que disparó contra el subteniente, hecho que el señalado niega, la policía lo intentó desaparecer. Independiente de lo que sea, es un ser humano y ese trato que ellos le dieron fue una tortura. Tortura que dicen no ha parado. Semi-inconsciente e intubado, lo reseñaron en el hospital, como lo muestran estas imágenes conocidas por Noticias 1. Según la familia de Sebastián, a quien en su barrio algunos vecinos señalan como un peligroso delincuente que cuenta con antecedentes judiciales, el verdadero asesino está prófugo y sus cómplices, reconocidos por la policía, ya los amenazaron. Que si él llega a hablar algo, los pueden matar. Hasta el momento no se ha librado una orden de captura en contra de Sebastián, quien permanece en la unidad de cuidados intensivos del hospital. De acuerdo con lo que la alcaldesa ha conversado con los ponentes del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, no es modificable su propuesta de quitarle 2 carriles a los vehículos de combustible en las avenidas para darle paso a las bicicletas. Camilo Galán. Mónica, según el ponente del Partido Conservador, la reducción de los carriles será posible, pero no todavía, sino cuando haya un sistema de transporte integrado que de verdad permita reducir el uso de vehículos privados a los bogotanos. El Consejo de Bogotá discute el Plan de Ordenamiento Territorial POT, que marcaría las normas del desarrollo de la ciudad en los próximos 12 años. El concejal conservador Nelson Cubides es uno de sus ponentes. Él apoya el objetivo de volver a la ciudad más verde. Se aumenta la zona verde de Bogotá, que no toca la reserva Van der Hamen, que protege los humedales, que le da prioridad al peatón y a la cicla, y que le da la oportunidad a que haya suelo urbano en Bogotá para crecer. Pero en reunión con la alcaldesa, le planteó sus objeciones sobre la reducción de los carriles para el tránsito de vehículos a motor en favor de las bicicletas, porque lo considera prematuro, pero la alcaldesa le dijo que no, que ese es uno de sus inamovibles. Ella ha propuesto que esos perfiles viales se reduzcan para los vehículos y que queden solo 2 carriles de vehículos por cada uno de los perfiles viales, de las vías. Esto nos preocupa. Pues el concejal asegura que esta transición debe darse entre tanto los sistemas de transporte público funcionen muy articuladamente. Esto incluyendo el metro para que menos personas usen su vehículo. Ahí dijo que absolutamente no quería modificar, sino que se mantengan los 2 carriles para las grandes vías únicamente, lo cual puede afectar la movilidad rápidamente. Aunque la mandataria está convencida que este plan de ordenamiento territorial reverdecerá la ciudad y la transformará, aún hay muchas críticas, sobre todo por la falta de concertación y consenso ciudadano del documento que contiene 606 páginas y otros temas por discutir. Como esta, hay muchas otras propuestas por modificar. El próximo jueves 21 de octubre se radicará la ponencia y 3 días después el debate con la Comisión del Plan del Consejo de Bogotá. Ahí la alcaldía decidirá si acepta o no las propuestas de los cabildantes para la modificación del POT. El cuento de que las vacunas del COVID esterilizan, que están hechas con células de niños abortados y que los vacunados se convertirán en zombies, es de los mismos autores del cuento de que si se aprobaban los acuerdos de paz, se implantaría la cátedra de la homosexualidad en todos los centros educativos. Sara Sepúlveda. Mónica, estas son las ideas que promueve el hijo del llamado concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez, en un grupo de la red Telegram que en este momento tiene 6.660 seguidores. Con las mismas 2 mentiras que atacó los acuerdos de paz en su fracasada campaña al Consejo de Bogotá, el grupo Familias por la Verdad, liderado por el hijo del autodenominado concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez, intenta crear pánico sobre las vacunas contra el COVID-19. No son vacunas, son un experimento mortal adelantado por élites del poder global que quieren esterilizarnos. Hace 3 años, Esteban Ramírez hacía campaña bajo el lema «Defendamos la familia del socialismo y la ideología de género», argumentos que su padre había acuñado contra el acuerdo de paz que fue adoptado por sus aliados más cercanos. Que Dios la bendiga, la conserve bella, joven, inteligente.
Ahora su discurso es en contra de la inmunidad de los colombianos y contra lo que la ciencia ha logrado para vencer la pandemia. Nadie nos pidió permiso para participar en un experimento farmacéutico global. Pues sustenta que las vacunas están hechas de células de fetos. Continúan con ella los ataques a la vida de los no nacidos, utilizando células embrionales en el desarrollo de la mayoría de estos inóculos experimentales. Familias por la Verdad tiene una comunidad en Telegram con 6.660 miembros y una página web donde dicen las razones por las que no se vacunan. Las vacunas no fueron creadas para acabar con la pandemia. La pandemia fue creada para imponer la vacunación. Han hecho diversas manifestaciones sosteniendo carteles con símbolos nazis y letreros en los que se lee que prefieren morir con el alma intacta que ser un zombi tecnodependiente. Desde el 1 de octubre a hoy, 10 de octubre, la nueva Baki de Noticias 1 ha recogido 50.125.543 pesos y nuestra meta al próximo 31 de diciembre de este año es de 500 millones de pesos. Si ustedes quieren seguir apoyando el periodismo independiente de Noticias 1, los invitamos a que entren a nuestra página baki.co/inclinada la red independiente. Colombia en el índice global del hambre y lo que indican los indicadores. El índice global del hambre clasificó a Colombia en el puesto 44 entre los 116 países evaluados en riesgo bajo de desnutrición, midiendo en niños de hasta 5 años la mortalidad, la baja de peso, la alimentación inadecuada y las deficiencias de dieta. Esto indica que el hambre no es el que mata más niños en Colombia. Esto es lo que indican los indicadores. El próximo miércoles es el último plazo para los contribuyentes con 99 y 00 en los números finales de su cédula y hay dos observaciones. 1, declarar no significa pagar impuestos y 2, hay fórmulas de financiación para no quedarse colgado. El próximo 20 de octubre vence el periodo para los colombianos que deben declarar renta según los dos últimos números de la cédula, que para esta fecha corresponden a los números 99 y 00. Las personas naturales con patrimonio bruto superior a los 160.232.000 pesos o con ingresos superiores a 49.850.000 pesos, entre otros requisitos, deben presentar su declaración de renta en las fechas establecidas o de lo contrario, la multa será entre el 5 y el 10% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso, además de pagar intereses de mora. Los invitamos a cumplir con esta obligación y evitar sanciones por extemporaneidad en la presentación o por no presentar la declaración. Si los contribuyentes obligados a declarar renta no tienen cómo pagar, pueden acudir a la DIAN para buscar facilidades de pago. Lo invitamos a acercarse a cualquiera de nuestras direcciones seccionales y solicitar una facilidad de pago. Si cumple con los requisitos, esa facilidad de pago puede ser otorgada hasta por un término de 7 años. El funcionario recordó que no necesariamente deben pagar quienes declaren renta y para eso es necesario tener los soportes de sus ingresos y gastos. Un bogotano que intentó quemar a su compañera por no lavar loza en la madrugada regresó a la casa de sus familiares luego de que la policía lo capturara en flagrancia por decisión de un juez a quien sus colegas respaldan. Dayana Cruz. Mónica, no obstante, los parágrafos e incisos que alegan el hecho es que el asesino no está preso y el pronóstico de vida de su víctima aún es reservado. Activistas y defensores de la mujer han pedido a la justicia que reconsidere esta decisión. Laura Rincón, de 21 años, y Andrés Rivera, de 36, fueron pareja durante casi un año. Convivían en la localidad de Kennedy, en Bogotá. El fin de semana pasado, después de una discusión, según se ha publicado en redes y medios, porque Laura se negó a lavar la loza en horas de la madrugada, él la roció con tiner, un químico altamente inflamable, y le prendió fuego. A pesar de que la víctima tuvo quemaduras de segundo y tercer grado en casi todo el cuerpo, y aunque el victimario fue capturado en flagrancia, el juez 31 de Control de Garantías de Bogotá le dio casa por cárcel, que justificó como una medida que de todos modos restringe la libertad. La detención en el domicilio que señale el procesado, que lo está señalando a través de su defensa en el marco de su arraigo familiar amplio. La detención domiciliaria es una restricción efectiva de la libertad.
La decisión del juez, aunque se ajusta a la normatividad, según explicó después el togado, no tiene enfoque de género, como también está arreglado en el ordenamiento colombiano. Como se sabe por la experiencia común, muchos salen a la calle y hasta viajan cuando lo desean porque no existen controles efectivos. Si el agresor estuvo dispuesto a matar a su pareja quemándola, el peligro que ella corre aún es evidente. Instamos a la Judicatura para que la apelación que ha realizado la Fiscalía General de la Nación se determine de manera urgente de acuerdo con la gravedad del caso. Debido a las críticas que recibió, el juez explicó sus razones para tomar tal medida. La selección de la medida de detención en residencia obedeció a la acreditación por la defensa de la persona de un ámbito domiciliario alejado y diferente al de la víctima. La Secretaría de la Mujer y de la Salud de Bogotá tomaron el caso de Laura para asumir la defensa judicial y proteger su vida. Con orientación jurídica, representación en el caso y hospedaje y acompañamiento psicojurídico para la familia. Laura permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Simón Bolívar, luego de someterse a varias cirugías esta semana en el 65% de su cuerpo afectado. Su estado de salud todavía es de pronóstico reservado. 30 años después de muerto Pablo Escobar, las heces de los hipopótamos que trajo para camuflar sus embarques dañan las aguas y porque de los 3 que trajo, hoy ya son al menos 60. Estados Unidos donó 70 vacunas para experimentar con ellos un esterilizante que podría evitar mayores problemas futuros. 30 años después de la muerte del narcotraficante más poderoso y sanguinario del mundo, Pablo Escobar Gaviria, algunas de sus excentricidades traídas desde África para engalanar la hacienda Nápoles se pasean por el Magdalena Medio como especie invasora, lo que ya provocó la intervención del Servicio de Inspección Zoosanitaria de Estados Unidos, que donó 70 dosis para esterilizar esta comunidad de mamíferos artiodáctilos. Lo que empezó con el contrabando de 4 especies, un macho y 3 hembras para el zoológico personal de Escobar Gaviria, se convirtió en una población de más de 60 hipopótamos que de no controlarse podrían superar los 1000 ejemplares en 35 años, según cálculos y estudios realizados a estos herbívoros invasores. Por el momento, se desconoce si estos esfuerzos internacionales en busca de frenar la reproducción vayan a tener éxito, pues son el 5º animal terrestre más grande del mundo. Otra de las preocupaciones por la sobrepoblación de esta especie son los efectos negativos que puedan tener las heces de los hipopótamos en el agua y que puedan afectar el ecosistema fluvial y posteriormente a los humanos y las enfermedades que estos invasores puedan transmitir. El inicio de una misión espacial que durará 12 años tuvo como testigos a un grupo de niños seleccionados en los colegios de Medellín. Se trata de la misión Lucy, cuyo objetivo es investigar el origen y la evolución del sistema solar. Estos 18 niños paisas cumplieron su sueño de ir a visitar las instalaciones de la NASA, el Centro Espacial de Estados Unidos. Los sueños se pueden hacer realidad. Fue siempre mi sueño y porque aprenderé mucho en este viaje. Los chicos viajaron desde Medellín, Aeropuerto José María Córdoba, a Orlando, Florida. Desde ese momento comenzó la aventura. Van a ir a aprender acerca de la historia de la astronomía, van a estar en contacto con personas, con científicos que han estado haciendo historia. Los niños pudieron presenciar el lanzamiento de la nave denominada Lucy, cuyo objetivo científico será descubrir el origen y evolución del sistema solar. Lucy es la primera nave espacial diseñada para visitar y observar estos asteroides, que son restos de los primeros tiempos de nuestro sistema solar. Durante 12 años, Lucy viajará cerca de 6.400 millones de kilómetros, moviéndose a unos 17.800 metros por segundo. En el transcurso de su misión, Lucy utilizará instrumentos científicos provistos, entre otros de cámaras a color y en blanco y negro, y de un espectrómetro de imágenes infrarrojas que pueden determinar la composición de los materiales de las superficies observadas, y cuyas fotografías serán enviadas a la Tierra mediante antenas transmisoras. Experiencia inolvidable para los colombianitos. El viernes fue el Día Mundial del Lavado de Manos y aunque este fue instituido hace ya décadas, aún están por medirse sus resultados en la prevención de 1 de cada 4 infecciones gástricas y respiratorias. Aunque el lavado de manos desde antes de la pandemia ha sido un método ampliamente estudiado que ha confirmado eliminar organismos que generan infecciones comunes en el ser humano, pero que pocos hacían, durante la pandemia se ha vuelto para muchos un hábito. Esta ha sido una práctica que en
esta pandemia en estos casi 2 años ha salvado y ha demostrado la importancia para salvar miles de vidas. Según la Organización Panamericana de la Salud, entre el 15 y el 25% de los casos de infección respiratoria aguda y de enfermedades diarreicas se puede prevenir simplemente lavándose las manos. Cuando ingresemos de un espacio público, cuando hayamos estado en transporte público, antes y después de comer, después de toser o estornudar o sonarnos, después de entrar al baño. Está demostrado que las manos son el principal elemento de transmisión de organismos, pero estos se pueden eliminar con una medida económica, efectiva, fácil, segura y lo más importante es que está al alcance de todos. Con abundante agua, con abundante jabón o con sustancias como alcohol glicerinado si no contamos con agua y jabón. Tenga en cuenta que parte de la higiene de las manos también está en el secado, pues las manos húmedas se contaminan con más facilidad que las secas. Expertos de la UNESCO y Harvard plantearon en el Foro Educativo Nacional que los retos del país luego de la pandemia será la construcción de un sistema que, además de inclusivo, sea flexible, no solo para superar las deficiencias de la virtualidad, sino para enfrentar retos de salud pública. Un encuentro en que se escuchó a ministros, rectores de universidades nacionales e internacionales, profesores, expertos en educación, estudiantes y funcionarios de las secretarías de educación se realizó esta semana con el fin de evaluar la situación del sistema educativo, que vuelve a las clases presenciales después de casi 2 años de tratar de acoplarse al aprendizaje virtual. Es un gusto encontrarnos con ustedes. Curiosamente, la macroreunión se hizo de manera virtual y se le llamó Foro Educativo Nacional 2021. Todos estuvieron de acuerdo en que los alumnos tienen que recuperar tiempo en ciertos aprendizajes, pero no solo referidos a los contenidos, sino las habilidades sociales y emocionales que se quedaron estacionadas o atrasadas por el aislamiento obligatorio de la pandemia mundial. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas educativos en todo el mundo. No nos queda otra opción que reconstruir de manera diferente. Un sistema educativo más resiliente es un sistema más inclusivo. El cierre de la brecha digital, el desarrollo de sistemas de educación flexibles y la disposición de ceder ante las necesidades del presente post-COVID fueron también temas de discusión. En los últimos 19 meses hemos tenido ejemplos de lo que significa que una sociedad se haga cargo de la educación de los niños en su conjunto y que cada quien se pregunte qué puedo hacer yo desde mi propio espacio de actuación para ser parte de la solución. De acuerdo con la comunidad académica, el reto para 2022 es el de poder consolidar un sistema educativo que se adapte a las condiciones sociales de recuperación de la presencialidad, pero también a las necesidades de la salud pública. Colombia finalizó en el 7º lugar por equipos del Campeonato Mundial de Parapente, que reunió a más de 200 deportistas de 32 países en Macedonia. Macedonia del Norte, aquí vemos a Natalia, más a la izquierda Juliana. La localidad de Prilep, en Macedonia del Norte, fue el lugar elegido por la Comisión de Vuelo Libre de la Federación Aeronáutica Internacional para el Mundial de Parapente de Precisión, donde Colombia dijo presente. Varios meses estuvimos entrenando en diferentes partes de Colombia. Es muy importante la participación para fomentar más el deporte, ponerlo a crecer. 10 días del evento, 4 de ellos de competencia, 1 suspendido por factor climático y 3 jornadas en las que se aprovecharon las ventanas de viento que brindaba la geografía del lugar. La selección Colombia, que había sorprendido en 2019 con su 3er puesto en su primer mundial, no alcanzó el podio. Sin embargo, obtuvo diplomas de reconocimiento con Natalia Pinzón al finalizar 8ª del planeta, y en la rama masculina con Felipe Arboleda, que concluyó 7º, mientras por equipos el país se ubicó en la 9ª casilla. Marcar en Colombia como uno de los países que más potencial tiene para este deporte en todas las modalidades. Al final, los parapentistas surcoreanos se alzaron con el título orbital, seguidos por República Checa, y tercera fue Eslovenia. Así que en los Balcanes occidentales concluyó la edición 11 de este Mundial de Precisión, en el que el viento trajo a los pilotos que dominan por todo lo alto el planeta. ¡Eso, Juli! ¡Volviste! Hoy Noticias 1 continúa con su labor periodística gracias al aporte de los más de 18.600 miembros que hoy hacen parte de la Red Independiente. Todos los miembros de la Red Independiente que hace un año hicieron su aporte por una única vez y que hoy quieren volver a apoyarnos, pueden ingresar a baki.co/la Red Independiente, hacer clic en patrocinar
elegir paga una única vez en efectivo, PSE o tarjeta de crédito y seleccionar el monto del aporte. Clic en aportar. Aquellos que quieran hacer aportes mensuales también pueden escoger el valor de su contribución o aporte y este será cargado mes a mes en su tarjeta de crédito. Gracias siempre. Nuestra imagen final es la de un incidente inédito en el fútbol. En ese partido, el mediocampo Bobby Burns del Glentoran permitió que arrancara la jugada del gol con el que el Coleraine los empató 2-2. Y esta fue la reacción de su arquero Aaron McCarry. Solo después de la intervención de los demás miembros del equipo lo soltó y él yació en el suelo por unos instantes. El partido se reanudó sin McCarry, que fue expulsado, pero no hubo tiempo para más goles. Recuerden que si quieren seguir apoyando el periodismo independiente de Noticias 1, pueden hacer sus aportes ingresando a baki.co/inclinada la red independiente. Nos vemos mañana, lunes festivo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.